Entonces, empezamos unidad 3. Tenemos que recordar que en la unidad 2 habíamos dejado el problema del movimiento planteado. En la primera parte, digamos, de la unidad 2, habíamos estado hablando también sobre los cambios accidentales, más específicamente, y después vimos algunos accidentes como la cantidad y la cualidad. Ahora, en esta unidad 3, vuelvo a esa primera parte de la unidad 2 sobre el problema del cambio para desarrollar más profundamente ya no el cambio accidental, sino el cambio sustancial. Y a partir de ahí me interesa ver esto que aparece en coloradito ahí, que es el punto del programa, que son la cuestión de la composición ilemórfica de la sustancia, que es algo que hasta ahora no lo habíamos visto, al menos en profundidad. Para realizar, digamos, esta explicación, me voy a basar en el texto de Tomás de Aquino sobre los principios de la naturaleza, en donde él lo que va a hacer es volver a los textos aristotélicos, pero explicándolos a su manera, y me parece de una manera quizás un abordaje más fácil, como decía ahí Juan recién, una manera un poco más fácil de entender que los textos de Aristóteles mismo, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que les habilité el módulo 3 y el texto sobre los principios de la naturaleza de Tomás de Aquino. Lo que yo voy a ir haciendo ahora es un análisis parágrafo a parágrafo de ese texto, el capítulo 1 y el capítulo 2, que la verdad son muy cortitos para leerlo, pero muy densos en lo que se está diciendo. Y me parece que esta exposición les va a poder servir a ustedes como para después ir al texto y intentar entender un poco más, digamos, ¿no? O ver cómo lo expresa él, ¿no? En el texto. Entonces, van a ver que lo primero que hace Tomás es decir que hay dos grandes modos de ser, podemos dividir al ente en dos grandes modos de ser. Por un lado, lo que es el ser en potencia y por otro lado, lo que es el ser en acto. Hasta ahora ya estuvimos viendo estos conceptos, con lo cual no hay nada nuevo, ¿no? Y fíjense que empieza él diciendo que lo que puede ser es ser en potencia. Quiero insistir con esto, ¿no? Para que quede claro. Esta noción de ser en potencia, de alguna manera, es el elemento fundamental que descubre o que propone Aristóteles para poder explicar el cambio. Es decir, porque hay novedades, porque hay emergencias, porque aparecen cosas nuevas, o sea, sustancias nuevas, o incluso accidentes nuevos que antes no estaban, lo que dice Aristóteles es, bueno, en realidad sí estaban, pero en potencia, no en acto, ¿no? Es decir, el ser en potencia se puede conocer porque hay una actualización, hay algo actual que antes no estaba. Si antes no estaba, claro, no estaba en acto, no estaba realizado, no estaba completo, no estaba dado, sino que estaba, pero como en germen, por utilizar otras palabras, como en la posibilidad de, es decir, en potencia, ¿no? Fíjense que de alguna manera esto también incluye la cuestión cognoscitiva, es decir, podemos llegar a conocer el ser en potencia porque se llegó a una actualidad. Y por eso el ser en potencia siempre indica una relación al acto, es un modo de ser relativo al acto, mientras que el modo de ser en acto es algo absoluto, es algo que está dado, es algo real, que está ahí. Entonces dice Tomás, lo que puede ser es ser en potencia, y lo que ya es ser en acto. ¿Se acuerdan que el movimiento no está ni en el punto inicial del ser en potencia, ni en el punto final del ser en acto, sino en esa continuidad que es el entremedio del punto inicial y del punto final? Ahora bien, dice Tomás, lo que ya es
o sea, ese ser en acto, se puede entender como esencial o sustancial, dice él, por ejemplo, ser hombre, o como accidental, y pone el ejemplo de ser hombre blanco. Las negritas las pongo yo, no, él no las pone, pero es para que ustedes puedan ver con más claridad dónde está poniendo el acento en los ejemplos, ¿no? Y va a decir, para ambos seres en acto, es decir, para el ser en acto sustancial o esencial y para el ser en acto accidental, hay algo que está en potencia, o sea, hay algo previo hacia lo cual se dirige el ser sustancial y el ser accidental, que es el ser en potencia. Y pone estos ejemplos. Dice, como el esperma y la sangre menstrual respecto de hombre, y como el hombre no blanco respecto del hombre blanco, o sea, el hombre no blanco es el que está en potencia respecto del hombre blanco, y el esperma y la sangre menstrual es lo que está en potencia respecto de hombre. Entonces, antes de explicar un poquito estos ejemplos, quizás utilizando los términos que veníamos usando en la unidad 2, podríamos decir que hay dos tipos de cambios. Los cambios accidentales, es decir, aquellos en donde tenemos una sustancia que permanece idéntica, que está siempre en acto a través del movimiento, pero que sin embargo esa sustancia posee un accidente, o mejor dicho, no posee un accidente que luego va a poseer, es decir, va a tener en acto, primero lo tiene en potencia y después en acto, y por lo tanto lo llamábamos ese tipo de cambios, cambios accidentales, ¿no? Porque lo que cambia es un accidente, no es la sustancia. El accidente está en potencia y luego pasa al acto, mientras que la sustancia siempre permanece en acto. Déjenme analizar ese caso de los cambios accidentales desde otro lugar. Porque Aristóteles, y Tomás lo retoma, dice, bueno, si hay un cambio entre un accidente y otro, creo que poníamos el ejemplo de la hoja, ¿no? De color verde o color amarillo, o la pared, el agua, bueno, todos los ejemplos que podemos pensar. Es decir, si de verde pasa a amarillo, significa que la hoja, siendo verde, no es amarilla. El amarillo está en potencia, decíamos, y luego pasa a estar en acto. Ahora bien, si el cambio accidental es entre dos accidentes, el amarillo no es el verde y el verde no es el amarillo, tiene que haber, dice Aristóteles, un sustrato, tiene que haber un sujeto en donde se dan esos accidentes. ¿Por qué? Porque si no hay un sujeto que permanezca sosteniendo todo ese pasaje, tendría que haber creación del accidente amarillo y tendría que haber una aniquilación del accidente verde en la hoja. Es decir, el accidente verde, siendo verde, dejaría en absoluto de ser, mientras que el amarillo, que no era en absoluto, se crearía, es decir, habría un pasaje de un no ser absoluto al ser del color amarillo. Y Aristóteles dice, eso es algo absurdo, no podemos, es la misma naturaleza nos muestra que eso no es así, que en realidad el verde y el amarillo se dan en un sujeto, que es justamente el que permite que haya accidentes opuestos. Cuando él dice opuestos, significa diferentes, diversos, ¿no? O sea, como, digamos, el verde sería el opuesto al amarillo y el amarillo sería el opuesto al verde en este caso. Fíjense que el ejemplo de Tomás dice hombre no blanco a hombre blanco. Bueno, eh, la verdad que no sé qué tendría en mente por hombre no blanco, pero pensemos lo siguiente, que le pasó a mi hermana. Nace su hijita y nace con con un problema creo que era en el hígado, que estaba toda como amarillita la cara, ¿no? Toda la piel en realidad, no solamente el rostro, toda la piel. Ictericia, me parece, bueno, ahora no recuerdo el nombre técnico, ¿no?
Entonces podríamos pensar que la niñita, María Luz, ¿no? Ni bien nació, era un hombre, un ser humano, no blanco, en el sentido de que estaba toda amarillita, toda su piel, ¿no? Y una vez que con una lámpara y no sé, con la alimentación, etcétera, etcétera, dejó de tener ese color amarillento en la piel y tiene, bueno, el color que tiene, ¿no? Blanco, vamos a suponer. Entonces, ahí ya te dejo, Facundo. Cierro con esto. Entonces, podríamos decir que el sujeto, el sustrato, claro, no hay una aniquilación del amarillo a una generación del blanco, sino que hay un sujeto en el cual se dan esos accidentes y que permite justamente que haya una continuidad, que eso es lo que está queriendo explicar Aristóteles. Hay una continuidad, se va perdiendo la actualización del amarillo y se va ganando la actualización del blanco, por decir algo, ¿no? Facundo. No, para reafirmar eso que dijo usted y preguntar, ¿se puede decir entonces que el cambio accidental se manifiesta mediante el contraste, casi siempre? O sea, es accidentalmente porque no es todas las otras opciones que tendrían su contraste, por eso se dice no blanco, ¿no? El cambio Eh, accidental de número es tal número porque no es todos los demás números, digamos. claro, de todas maneras, o sea, el contraste ese no es digamos, uno puede decir, bueno, pero hay un punto, ¿no? En el que deja un color y tiene otro. Bueno, en realidad, ¿te acordás cuando hablábamos de las cualidades, hablamos de la intensidad, ¿no? De la remisión o intensificación de una cualidad. Entonces, podríamos decir que la niñita teniendo una especie de amarillo, y cuando la va perdiendo el amarillo, va teniendo como la remisión del color amarillo, es decir, la intensidad del color amarillo lo va perdiendo. Y si uno, podemos decir, del lenguaje, ¿no? Tiene todavía, está un poco amarillento, es decir, tiene un amarillo, pero no es tan intenso, es menos intenso, ¿no? En el lenguaje hablamos de diferentes intensidades o especies, diríamos en filosofía, de amarillos. Entonces, no es necesario, digamos, hablar de, digamos, el opuesto en el sentido de blanco, sino que también podríamos decir que hay un cambio accidental cuando hay una remisión, por ejemplo, o una intensificación en la cualidad, ¿sí? O sea, que siempre estamos hablando dentro del rango de los amarillos, pero en realidad hay diferentes amarillos. Desde el lenguaje le ponemos amarillo, digamos, pero incluso podríamos decir, bueno, es como pasa a veces con los autos, ¿no? Que le ponen nombres, ¿viste? A los colores. Uno dice, bueno, pero son medios parecidos, pero bueno, le ponen como nombres distintos para diferentes intensidades de los colores, ¿no? Ahora, el punto es que Tomás, volviendo a la filmina, dice, bueno, no solamente hay un sujeto en los cambios que son accidentales, es decir, en lo que es en potencia respecto de un ser en acto accidental, el ejemplo, acuérdense, hombre blanco, sino que también tiene que haber un sujeto cuando hay un cambio de la potencia al acto respecto de un acto sustancial o esencial, como por ejemplo, vamos a seguir el ejemplo que pone él, cuando un ser humano llega a ser, es decir, cuando se constituye un ser humano. El ejemplo que pone es, en el esperma y en la sangre menstrual, el ser humano estaría en potencia, mientras que eh, una vez, vamos a seguir la biología, una vez constituido la primera célula del ser humano, ahí ya no tenemos un ser humano en potencia, tenemos un ser humano en acto. Puede estar ese ser humano en acto en potencia de caminar, de hablar, etcétera, etcétera, pero ya es un ser humano. Es decir, que tiene que haber un sujeto que permita ya no el cambio entre formas accidentales, sino entre formas sustanciales. Acá estamos ya hablando ya no de cambios accidentales, sino de cambios en la sustancia. Primero no tengo la sustancia ser humano y después tengo la sustancia ser humano. En ese pasaje, dice Aristóteles, y lo recoge Tomás, también tiene que haber un sustrato, también tiene que haber algo en donde
hay primero una forma sustancial, esperma, y después hay otra forma sustancial, ser humano. ¿Por qué? De nuevo, porque si el esperma y la sangre menstrual se corrompen y se genera un ser humano sin ningún tipo de continuidad con los gametos, diríamos nosotros hoy, a partir de los cuales surge ese ser humano, si no hay ningún tipo de continuidad, entonces hay creación. De repente, los gametos dejan de existir y empieza a existir de la nada, no desde los gametos, no a partir de los gametos, sino de la nada empieza a haber un ser humano. Entonces ya Aristóteles se da cuenta o quiere, al menos en su explicación, evitar la creación y la aniquilación, porque él sostiene que en la naturaleza siempre hay continuidad. Y claro, para poder explicar desde el punto de vista intelectual, ¿no? La continuidad se requiere un sujeto, un sustrato. Entonces, van a ver que en este primer parágrafo Tomás dice que ese sustrato se lo puede llamar materia. La palabra materia es en el fondo para designar un sustrato. Que no es lo mismo la materia o el sustrato del cambio sustancial que la del cambio accidental. Mientras en el cambio sustancial la materia se la llama, dice Tomás, materia de la cual, y agrego yo, una nueva forma sustancial se va a generar, a diferencia de los cambios accidentales en donde la sustancia, hoja, hombre, agua, es la materia en la cual un nuevo accidente se va a generar. Los 80 grados de temperatura, la blancura para el ser humano o el color amarillo de la hoja, ¿no? O sea, la hoja sería el sustrato en el cual el amarillo se va a generar. Si les parece, déjenme avanzar al siguiente parágrafo y después hacemos un parate para preguntas, a ver si lo que tengan, porque justamente va un poquito en continuidad con lo que está diciendo. Entonces, en el segundo parágrafo dice, bueno, teníamos dos tipos de cambios, los accidentales y los sustanciales, llamamos al sustrato materia, pero, y esto es importante, para los cambios accidentales, dice Tomás en ese texto, el sustrato, esa materia, en realidad se la llama usualmente sujeto. Lo que yo estoy, digamos, la traducción que pone en el texto, en el PDF que ustedes tienen, es sujeto. Yo lo podríamos, digamos, decir con otro término, que es el que yo estaba utilizando, sustancia, ¿no? La sustancia se puede entender como el sujeto en el cual, por eso les pongo en negrita ese en el cual los accidentes existen. Si volvemos al módulo 2, habíamos dicho que los accidentes son aquello que le compete existir en otro, mientras que la sustancia es aquello que le compete existir en sí. Por eso dice Tomás, bueno, guarda, porque en los cambios accidentales ese sustrato es en el cual un accidente existe, se puede corromper y se puede generar. A esa materia en la cual existen los accidentes la llamamos sujeto o sustancia. Ahora bien, en los cambios accidentales, o sea, el clásico ejemplo, ¿no? De la hoja o la madera, el trozo de madera que se transforma en ceniza, o bueno, la generación de un nuevo ser humano, o eh, comes una manzana y la manzana ya deja de ser manzana, se transforma en parte de nuestro propio cuerpo, ¿no? Son cambios, un ser viviente que muere, un perro que muere, ya no es más un perro. Déjenme hacer este paréntesis. De hecho, ya Aristóteles y después todos los escolásticos, y hasta incluso hoy en día en la lógica, hay toda una discusión de cómo entender la frase un hombre muerto. Porque ahí muerto se está refiriendo a algo que en realidad está especificando, está determinando algo que en realidad de suyo es algo viviente. O sea, un ser humano es un ser viviente. Pero claro, cuando uno se encuentra
perdón por el ejemplo, pero bueno, es la cuestión de debatir, ¿no? Cuando uno se encuentra con un cadáver, sea de un ser humano, sea de cualquier ser viviente, claro, el cadáver del perro no dice, bueno, este es el cadáver de un perro. Claro, pero en realidad el perro es un ser viviente, entonces ahí ya no tenemos un ser viviente. Entonces, ¿cómo entender desde el punto de vista lógico y también ontológico, real, metafísico, cómo entender ese tipo de frase, ¿no? Bueno, eso es una discusión, no sé, a mí me resulta bastante interesante, pero no la dejamos para filosofía del lenguaje u otra materia. El punto es que en un cambio sustancial, justamente, ¿no? Un ser viviente pierde su propia identidad de ser viviente. ¿Cuándo la pierde? Cuando muere. Ahora bien, en esos ejemplos, en esos casos, dice Aristóteles y repite Tomás, guarda, porque también tenemos una materia a partir de la cual, no en la cual, a partir de la cual una nueva sustancia se va a generar. Con lo cual, como habíamos dicho en los cambios accidentales, en todo cambio, algo cambia, pero algo permanece. En los cambios accidentales habíamos dicho que permanece la sustancia, pero cambia el accidente. Ahora, en este nuevo análisis que estamos haciendo de los cambios sustanciales, lo que se va a modificar es la sustancia misma. Pero, dice Aristóteles, no se puede modificar no puede corromperse toda la sustancia y generarse una sustancia totalmente nueva. No puede, la frase de Aristóteles es, no puede cambiar todo en todo. Es decir, todo deja de ser y algo absolutamente nuevo, un todo nuevo, comienza a ser. No puede darse ese caso porque habría de nuevo aniquilación y creación, no habría un salto entre una y otra. Entonces, concluye Aristóteles y está retomando Tomás acá, hay una continuidad. Cuando hay un cambio sustancial, en realidad hay una materia que es común tanto en la primera sustancia como en la segunda. Por lo tanto, también en los cambios sustanciales, algo cambia, pero algo permanece. Esta idea lo lleva a Aristóteles a afirmar que toda sustancia, todo ente natural, está compuesto de dos coprincipios sustanciales. Es decir, la sustancia está compuesta, hay dos, eh, dos elementos. Ahí elementos no lo tenemos que entender como dos cosas pegadas, sino que son dos principios. Un principio es el que determina a la sustancia hacer lo que es, hoja, agua, ser humano, etcétera, manzana. Y otro coprincipio que es el determinable. Ese principio que es determinable es el que puede ser determinado por una forma sustancial o por otra forma sustancial. O sea, por la forma sustancial esperma o por la forma sustancial ser humano. Por la forma sustancial del ser viviente o por la forma sustancial del cadáver. Esa materia o la forma sustancial del papel y la forma sustancial de la ceniza. Esa sustancia, entonces toda sustancia, está compuesta de una materia primera, le va a decir Aristóteles, y una forma sustancial. Mientras que la forma sustancial es el principio determinante, el que hace que una sustancia sea lo que es y no otra cosa, que pertenezca a una especie y no a otra, o sea, que sea madera y no agua, fuego, etcétera. Y la materia primera es el elemento determinable por la forma sustancial y de suyo no tiene ningún tipo de determinación.
a veces usar el sustantivo materia parecería ser que es como una cosa, como una entidad, pero en realidad es, eh, Juan Enrique Bolzán decía, bueno, más bien hay que entenderlo como un adjetivo, ¿no? Las condiciones de materialidad, la materialidad de una sustancia implica eso, que es determinable, que sus determinaciones pueden modificarse. Eh, Perdón que vuelva a la primera filmina, pero fíjense que yo les puse ahí la composición ilemórfica aristotélica. Esta composición ilemórfica es la que estoy explicando ahora. Gilé, gilé en griego, significa materia y morfe significa forma. Seguramente en los manuales y en muchos textos van a encontrar esa composición de materia y forma. Cuando se habla de que toda sustancia natural está compuesta de materia y forma, nos estamos refiriendo a la materia primera y a la forma sustancial. Dice Tomás, la materia difiere del sujeto, porque cuando habla de esa manera, está diciendo, una cosa es la materia primera, que es un coprincipio sustancial de la sustancia, y otra cosa es la sustancia o el sujeto. Ese sujeto es el que tiene accidentes, pero a su vez ese sujeto está compuesto de una materia y de una forma. Bueno, hago un punto acá y a ver, abro un momento para preguntas o comentarios o a ver si se va entendiendo esto. Yo. Ah, Empezamos con Ana y después si querés vamos Juan con vos. Te hago una pregunta a ver si uno podría pensar entonces esta materia primera como algo más bien abstracto, no así material, y lo puedo ver como algo muy vinculado a lo potencial, es como decir, es como que se abren las posibilidades de lo que eso en verdad podría ser. Digo por Bueno, los ejemplos, o sea, esperma, hombre, papel, ceniza, o sea, es como si hubiera algo que puede convertirse en papel, pero a su vez también podría convertirse en ceniza, o tal vez ese papel nunca se convierte en ceniza, pero es como que, no sé, estoy tratando sí, de sí, pensar un sí. montón de información, ¿viste? Sí, sí, y la estás procesando muy bien, así que quédate tranquila. Dos cosas entonces. Primero, una breve observación sobre el tema de como una abstracción. Es que, claro, hay toda una gran discusión. Los comentadores de Aristóteles siguen discutiendo qué entiende Aristóteles por materia primera, porque, claro, Sí, si es algo, ya en el medioevo, por ejemplo, ya se preguntaban, ¿no? Si esta materia primera está despojada de todo tipo de determinación, entonces es como algo absolutamente abstracto, o sea, inasible, digamos, ¿no? Bueno, en cierto sentido es un poco misteriosa esa materia primera, porque, claro, no es algo físico, sino que indicaría, y ahí vamos al segundo punto, esto que vos decís, o sea, indicaría que en la constitución de toda sustancia hay una potencialidad de corromperse. O sea, la potencialidad, o sea, la posibilidad, dijiste vos, ¿no? La potencialidad de corromperse que tiene una sustancia es intrínseca a ella misma. Y no puede serlo por el elemento que la actualiza, es decir, que la hace ser hombre, ceniza, nutriente, etcétera. No, o sea, el punto es, si las sustancias se corrompen, tiene que haber un elemento intrínseco de corrupción en ellas. es como el hilo conductor para que haya continuidad en ese cambio. Claro, claro, es Que no como le sea tan ajeno. O sea, o sea, ya deja de, o sea, cuando fallece, entonces ya no es un ser vivo, pero uno dice está vinculado con que haya sido un ser vivo. El papel está se hizo ceniza, ya no es papel, pero es como estaba dentro de su posibilidad o potencialidad serlo. perfecto. Eso que estás diciendo, yo no lo podría haber dicho mejor. Y sí lo voy a decir ahora con las palabras técnicas, ¿sí? Ok, yo anoto. Dale, vos anotá. Es ese que la ceniza esté de algún modo en el papel, ese de algún modo es lo que quiere captar la noción de materia primera. La materia primera se entiende como una pura potencialidad.
pura potencialidad significa que de la potencia, o sea, ¿de dónde surge, de dónde se genera la ceniza? Bueno, se genera de la potencialidad de la materia primera que se encuentra en la sustancia hoja. Y la palabra técnica para decir que se genera de la potencialidad de la materia primera es se educe, educere, significa sacar desde dentro, sacar desde dentro. Está muy relacionado con la palabra educación. La educación es, en el fondo, no nos educa un maestro. El maestro es un instrumento para que uno mismo, como decís vos, procese información. Todas las conclusiones que vos sacás procesando toda la información es tuyas, digamos. Vos lo hiciste. Vos educís esas conclusiones de vos misma, de toda la información que estás procesando. Esa sería la misma idea respecto de la sustancia papel, es decir, en la sustancia papel se encuentra potencialmente la ceniza. Claro, no, se encuentra en la forma sustancial porque la forma sustancial es lo que hace que sea papel. Entonces se encuentra en otro coprincipio, que es la materia primera, es decir, la potencialidad de ser ceniza. Y cuando se produce el cambio sustancial, es decir, cuando se corrompe el papel y se genera la ceniza, lo que se está haciendo es educir, se está sacando de la potencialidad de la materia primera la forma sustancial ceniza. Gracias. No, por favor. ¿Juan? Sí. Tengo algunas cositas de acá. Con respecto a los cambios de la sustancia, la aniquilación y la creación ex nihilo, según Aristóteles, o sea, eso él lo rechaza de algún modo, y puede ser que el tercer camino sería la transformación. Todo se transforma de algún modo. En realidad son dos caminos, ¿no? O sea, si estás con la aniquilación, claro. Aniquilación y generación serían como los dos correlativos. ¿Te acordás de Parménides que decía del ser al no ser y del no ser al ser? Sí. Parménides lo entendía de esa manera. Al entender el ser de manera unívoca, si vos decís no ser, es no ser literalmente no ser. Pero acá Aristóteles, y retoma Tomás, lo está entendiendo de manera análoga. O sea, no ser no en un sentido absoluto, sino no ser significa que no tiene algo que puede tener. Claro, claro, pero digo, él plantea como una posibilidad la aniquilación. No, en el mundo natural se rechaza tanto la aniquilación como la generación, ¿no? Que son los dos movimientos correlativos. Claro. Y no es que se transforma de algún modo. Claro, lo que pasa que la explicación de esa transformación es, bueno, hay algo que se transforma, pero hay algo que es el sujeto de la transformación. Hay algo que tiene que permanecer, porque si no hay algo que permanece, en realidad esa transformación se entiende como creación y aniquilación, o sea, se transforma todo en algo, en un todo totalmente nuevo. Y eso en el fondo es hablar de aniquilación del primer todo y de creación del segundo, si no hay una continuidad, como decía Ana recién, si no hay un hilo conductor, digamos. Y ahí entonces, se podría saltar. Perdón. Sí, decime. No, digo, ahí se podría saltar a esto del hilemorfismo, porque yo en el cuatrimestre pasado, esto no sé por qué, creo que no sé si algo diste vos del hilemorfismo o leí algo, pero esta idea de que siempre es como que, pienso yo esto, el hilemorfismo, la forma y la materia, siempre hay algo como que se va compensando en esa, si obviamente la materia siempre tiene que estar, la forma es la que va cambiando sobre esa materia. Pero recién lo que pensaba, que me pareció muy interesante, que dijiste vos, la materia siempre tiende a corromperse. Creo las sustancias. Así. Las sustancias. Pero pienso, recién había pensado, hay algo como que el sujeto exterior que contempla esa sustancia le da de algún modo
el sentido a eso. Digo, a ver, por ejemplo, una persona muere. Ok, esa persona es un cadáver. Después de esa persona la meten a un crematorio, es ceniza. Pero es ceniza en tanto una persona está dándole esa entidad, esa forma, ¿no? Sí. Si no, eso no sé si lo puedo relacionar con esto que vos decís que se corrompe, que no busca una forma. No sé cómo decirlo. Porque hay algo ahí de la definición, hay algo del lenguaje, ¿no? De la definición del sujeto sobre esa forma. Es decir, la forma sustancial, ¿sí? Sí. Que es lo que determina la materia primera y por lo tanto hace que el sujeto o la sustancia sea lo que es, agua, árbol, ser humano. Claro, de alguna manera, al determinar a la materia primera, claro, del ser humano va a quedar un cadáver, no va a quedar una manzana, digamos, ¿no? O sea, se corrompe el ser humano y se educe de la potencialidad de la materia primera un cadáver, no del papel se deduce la ceniza, no una flor. O sea que de alguna manera, porque si la materia primera la tenemos como pura potencialidad, se podría deducir cualquier cosa. No sé si te estás refiriendo a esto, ¿no? Sí, tiene algo de eso. Sí, yo decía también un poco, lo que pasa es que ya es irme a otras cosas, porque claro, sería el significado que uno le da a esa cosa en sí, a la ceniza, digo, uno la nombra como ceniza, le da la forma. Está bien, Pero bueno, bueno, voy a esto que estás diciendo en concreto, ¿no? Uno nombra a la ceniza, le da una forma. Esto obviamente tiene que ver con toda una discusión del conocimiento. Lo que Aristóteles y Tomás de Aquino, la línea de Aristóteles y Tomás de Aquino dirían es, bueno, en realidad nosotros estamos nombrando algo que ya está dado. O sea, yo estoy conociendo algo que ya está dado. Es decir, que tiene un comportamiento, independientemente del sujeto que lo conoce, eso conocido, la ceniza, el cadáver, lo que sea, tiene un comportamiento, tiene unas operaciones que son relativamente estables, por decirlo de una manera. Hay una continuidad, en los seres vivos hay ritmos cíclicos, digamos. Con lo cual, esa estabilidad le viene dada de manera intrínseca. Esa es la noción de naturaleza que veíamos en la primera unidad, el principio intrínseco del movimiento y del reposo. Es decir, el átomo de hidrógeno funciona como funciona por, diría Aristóteles, la naturaleza que posee. Lo que nosotros hacemos con nuestro conocimiento es contemplar ese fenómeno y captarlo, aprenderlo y después nombrarlo, ¿no? Con el lenguaje. Primero entenderlo intelectualmente hablando y después ya expresarlo mediante el lenguaje con unos términos, etc. Ahora, la noción esta de naturaleza como el principio intrínseco del movimiento del reposo, ahora lo podemos focalizar más específicamente en la forma sustancial. La forma sustancial es ese principio que le da unidad a todas las operaciones que realiza esa sustancia. ¿Sí? Ya, Facundo, ya te dejo. Digo esto y pasamos. Si podríamos decir, ¿no? Que un tilo tiene una forma sustancial de tilo y un pino tiene una forma sustancial de pino. Ahora, el botánico nos tendría que especificar cuáles son todas esas características que hacen que los pinos sean pinos y los tilos sean tilos. ¿Se entiende? uh-huh. Entonces, los filósofos nominalistas van a decir lo que vos decías recién, Juan. Van a decir, bueno, en realidad no hay una naturaleza en las cosas. Lo que hace es el intelecto. Poner una palabra para indicar ese conjunto de operaciones constantes que se ven en la naturaleza.
Bueno, esto es una discusión más bien cognoscitiva, pero bueno, tiene muchos problemas el nominalismo, ¿no? A mi juicio. Me parece más intuitivo el decir que si hay una cierta continuidad, un cierto orden en el movimiento de las cosas, no es tanto, es más bien algo de las cosas, o sea, hay algo en las cosas que es el fundamento de ese orden, de esa continuidad, y que por lo tanto, bueno, no es nuestro intelecto el que lo pone, sino más bien lo aprende, ¿no? No es que el intelecto es activo y establece que hay una naturaleza pino, sino más bien que la reconocemos en la misma naturaleza, a la naturaleza pino. Bueno, no sé si se entendió esto que dije. Sí, 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 gracias. Igual, bueno, a ver, no cierro el debate, es para seguir profundizando, ¿no? Facundo. Es cortito, pero me parece que es la forma en que yo entendí esto, que usted le explicaba a Juan recién. Mi manera de entenderlo fue desde la palabra, desde la gramática. Cuando uno construye una oración cualquiera, tiene que decir, para hablar de algo, tiene que decir que algo es. Después podemos decir cualquier cosa de lo que vayamos a hablar. Podemos nominarlo de cualquier manera, podemos caer en cualquier nominalismo, pero siempre tenemos que decir primero que algo es. Cuando decimos que es, ese es lo entiendo como la forma sustancial del hombre, como la materia prima, y lo que vaya después del es el sujeto accidente. Desde la construcción gramatical siempre podemos decir cualquier cosa, pero no podemos dejar de decir que algo es. Entonces, Claro, puedo pensarlo como el ser, como el sustrato, como esa primera forma sustancial primera, que es pura potencia, ¿no? El ser, desde el verbo es, lo que fuere, pero hay algo que sostiene cualquier cosa que podamos decir de ese algo, que es algo. Entonces, ese sería como la forma sustancial, como el primer motor inmóvil, lo que fuera, llámese el ser, y de allí toda manifestación y todo modo de ser es ese accidente que ocurre en el sujeto. claro, sí, sí, tal cual. Hay una correlación entre nuestro lenguaje y los diferentes modos de ser, del ser y los modos de ser que tienen las cosas, claro. Por eso digamos, la inutilidad del concepto de la nada, porque tenemos que decir que algo es la nada, y si estamos diciendo que es, contradice su propia concepción de nada. Si Claro, es. Por claro, porque eso. sí, sí, Sí. decime. No, 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 eso. Bueno, muy bien. Paso rápidamente por el parágrafo 3 porque solamente voy a destacar lo siguiente, ¿no? Dice Tomás, me parece que el punto clave es este. Dice, todo lo que está en potencia puede llamarse materia y todo lo que está en acto puede llamarse forma. O sea que no solamente forma podemos llamar o debemos llamar a la forma sustancial, como había dicho recién, sino también a los accidentes. Los accidentes son también formas. ¿Por qué? Porque acá forma significa lo que está en acto. Y fíjense, cuando yo tengo agua a 80 grados, tengo por un lado una forma sustancial agua, que pertenece a la sustancia agua, pero después tengo una forma accidental de 80 grados, o sea, de una intensidad de calor que posee el agua, que claro, que está en acto. ¿Por qué? Porque está haciendo que esa sustancia, que ese sujeto, tenga ahora 80 grados y no 30. Fíjense que son como dos niveles de actualización, podríamos decir, ¿no? La actualización que dan los accidentes, las formas accidentales, y la actualización mucho más profunda, mucho más radical, mucho fundante de los accidentes, que es la forma sustancial, la que hace que en acto esa sustancia sea hombre, y no esperma, y no cadáver, y no ceniza, ¿no? Como decíamos antes. Y todo lo que está en potencia puede llamarse materia. Fíjese que acá la palabra materia tiene como, va teniendo diferentes eh, matices, ¿no? Es decir, la materia primera, obviamente, lo dijimos recién con Ana, está en potencia, es el elemento potencial de la sustancia. Pero también habíamos dicho que la sustancia puede llamarse materia, aunque en realidad, ¿se acuerdan la filmina, no? Fíjense, lo que ya es ser en acto, esencial o sustancial, ser hombre, materia de la cual, materia de la, perdón,
la sustancia como lo que reciben los accidentes. La sustancia es la materia en la cual los accidentes se dan. Con lo cual, fíjense que cuando dice que todo lo que está en potencia puede llamarse materia, si tenemos la sustancia agua, que está en acto y tiene además 30 grados, en acto, sin embargo, está en potencia la sustancia de tener 80 grados. Y en ese sentido, la misma sustancia que está en acto de ser agua puede estar en potencia de tener 80 grados y por lo tanto es la materia en la cual los 80 grados pueden actualizarse. ¿Se entiende esto? Este punto, digamos, de cómo algo que está en acto también puede llamarse materia en el sentido de que está en potencia respecto de un accidente específico, ¿no? Estamos todavía en el capítulo 1 y ahí ya habiendo establecido, quizás con más detalles, lo de los diferentes sentidos en que se puede entender el ser en acto y el ser en potencia, ya pasa al tema de la generación y la corrupción, ¿no? La generación, dice Tomás, es un movimiento hacia la forma, es decir, el pasaje del no ser al ser, no ser hombre, no ser ceniza a ser ceniza, y el opuesto es la corrupción, es decir, el pasaje del ser al no ser. Esa generación puede ser accidental o sustancial. Es accidental cuando se da la generación en sentido relativo. Ahí relativo significa que la sustancia adquiere un nuevo accidente, es decir, en relación con un accidente llega a ser esto. Es decir, el hombre llega a ser blanco. O el ejemplo que favorito de Aristóteles es el hombre no músico llega a ser músico, ¿no? Llega a ser esto específico, concreto. O sea que el hombre es un absoluto, es hombre, pero adquiere en relación a su sustancia un nuevo accidente. O el cambio, perdón, la generación sustancial, que es la generación en sentido absoluto, porque el hombre directamente llega a ser, no algo específico, algo relativo, sino ser en el sentido absoluto. Empezó a existir. Antes no existía, ahora empezó a existir. Y fíjense esta frase que les puede parecer media rara, ¿no? En el parágrafo 4. Dice Tomás, esto es para después cuando lo lean, ¿no? Dice, no de cualquier no ente se produce la generación, sino del no ente que es ente en potencia. Claro, está queriendo acá salvar este problema que había dejado planteado Parménides, ¿no? O sea, si del no ente absoluto se produce el ente, entonces hay creación. Pero dice Tomás, bueno, no de cualquier, es decir, no ente se puede entender al menos de dos maneras diferentes. Una, el no ente en un sentido absoluto, otra del no ente como el ente en potencia. Es decir, no ente en relación con el ente. Lo que no es en relación a lo que puede llegar a ser. Por eso es un no ente en potencia. Y en el parágrafo 5 termina describiendo cuáles son, en este primer capítulo, cuáles son los principios de la naturaleza. Y dice, bueno, o sea, los principios en el sentido de requisitos para que haya generación son tres, dice. La materia, la privación y la forma. Y los define de esta manera. Dice, la materia, que es el ser en potencia, la privación, que es un no ser en acto, y la forma, aquello por lo cual llega a ser en acto. Ahora vamos a ver algún ejemplo donde se va a ver mejor esto de qué significa ser en potencia, qué significa no ser en acto y qué significa la forma, ¿no? Pero pensemos de nuevo el ejemplo del agua, o voy a ir introduciendo el ejemplo de la estatua, ¿no?
porque es el ejemplo que usa él. Dice, bueno, yo tengo un bloque de bronce y del bloque de bronce hago una estatua. Bueno, tengo un bloque de bronce, no, todavía no tengo una estatua. La estatua va a ser la forma, es decir, aquello por lo cual llega a ser en acto. Cuando yo tengo una estatua, ya el bronce tiene una forma, una figura, en este caso, ¿no? Una cualidad, la figura específica de Anubis, por ejemplo. Con lo cual, la forma sería el elemento hacia el cual se dirige la generación. Si hay pura potencialidad y si no hay ninguna forma hacia la cual se puede dirigir, entonces no habría nunca movimiento. O, dicho de otra manera, si hay absoluta forma, es decir, si no hay absolutamente nada de privación, tampoco hay movimiento. Si ya tiene toda la actualización posible una entidad, no va a haber movimiento. ¿Por qué? Y porque no se va a dirigir a ninguna forma nueva. ¿Por qué? Porque ya tiene toda la forma actualizada, que es la idea del primer motor del cual habla Aristóteles. Dice, es acto puro, acto puro. ¿Qué significa acto puro? Que tiene toda la actualidad posible. Por lo tanto, si lo que está en acto es una forma, claro, nunca va a haber movimiento en algo que es acto perfecto. ¿Por qué? Porque toda la actualización que puede dar cualquier tipo de forma ya la posee, con lo cual no va a haber movimiento. Ahora, ese bloque de bronce no tiene al principio, ¿no? la figura de Anubis, por lo tanto está privada de la forma de Anubis. ¿Y qué es lo que está privado de la forma de Anubis? Una materia, el bloque de bronce, que es ser en potencia. Es decir, en potencia es la estatua de Anubis. Ahora voy a entrar un poquito más en este ejemplo y en estos términos que Tomás simplemente los detalla en el final del primer capítulo y los desarrolla un poquito más en el segundo capítulo. Así que si me permiten, avanzo un poquito más y dejo lugar a preguntas. Dice entonces en el parágrafo siguiente, que ya es el primero del capítulo 2, dice, para que haya movimiento deben darse tres principios, y acá cambia un poquito la explicación y dice, la materia, siempre los tres principios son materia, forma y privación, ¿no? La materia, aquello desde lo cual algo se produce, la forma, aquello hacia lo cual se dirige la generación, y la privación, aquello desde lo cual se produce. Fíjense que la definición es exactamente igual. La definición de privación y la definición de materia. Aquello desde lo cual se produce. Si seguimos el ejemplo del bloque de bronce y la estatua de Anubis, materia y privación se dan en el bloque de bronce y la forma se da en el punto final, que es la figura de Anubis, en el caso que estamos siguiendo. Ahora bien, en el parágrafo 7 dice Tomás, bueno, no es lo mismo la privación que la negación, ¿no? Porque los tres principios de la naturaleza son materia, forma y privación. Pero dice, acá va a hacer una aclaración y va a decir, bueno, privación y negación no es lo mismo. Porque privación es, dijimos, un no ser, pero no es cualquier tipo de no ser. Y por el ejemplo de la visión respecto de una piedra y la visión respecto de un ciego. Dice Tomás, la piedra no está privada de ver. Uno puede decir, bueno, sí, la piedra no ve, por lo tanto está privada de ver. Pero dice Tomás, no, porque en realidad en la naturaleza piedra ni siquiera está la capacidad de poder ver. Por lo tanto, ese no ser, o en el ejemplo, en ese no ver de la piedra, es un no ver en un sentido absoluto. De que no es que no puede ver porque tiene un problema, sino que no puede ver porque su naturaleza no le permite ver. En absoluto va a poder ver nunca ninguna piedra, digamos. En cambio, en el ser humano, o sea, en el hombre que está ciego, en realidad está privado, dice Tomás,
de una disposición que posee en su naturaleza. Es decir, los seres humanos podemos ver, lo que pasa es que este ser humano concreto, por un problema que tiene en el órgano de la visión, no puede ver. Con lo cual, no está privado, perdón, no está negado de ver, porque su naturaleza le permitiría ver. Está, dice Tomás, privado de ver. Es decir, ese no ser o ese no tener una forma que se debería o se podría tener, es la privación. Con lo cual, la privación indica que hay una sustancia o una forma sustancial que no tiene, o digamos en la sustancia, ¿no? Esa materia primera que no tiene una forma que puede llegar a tener. Eso es lo que está indicando la privación. Mientras que cuando hablamos de la negación, o sea, de no ser en un sentido absoluto, estamos hablando de algo que no se tiene y no se va a poder tener. Déjenme volver a la filmina donde veíamos el tema de la generación y la corrupción, ¿no? Fíjense esa frase que decíamos antes. No de cualquier no ente se produce la generación, sino del no ente que es ente en potencia. Porque una cosa es la privación, un tipo de no ente o de no ser es la privación, y otro tipo es la negación. Y dice en el punto 8, la materia difiere de la forma y la privación según la noción. ¿Qué significa ahí materia? Significa un bloque de bronce. ¿Qué significa bloque? Bloque significa que no tiene la forma de Anubis, mientras que bronce significa que es de un determinado material. ¿Qué significa entonces que la materia difiere de la forma y la privación según la noción? Que en realidad cuando hablamos de materia, estamos hablando de un bloque de bronce. Lo que pasa es que no es lo mismo la materia que hablar de bloque, y no es lo mismo materia que hablar de bronce, aunque estamos hablando siempre de la misma realidad. Pero lo estamos entendiendo conceptualmente de manera diferente. Eso significa según la noción. Porque cuando yo digo bloque, estoy diciendo que no tiene la forma de Anubis. Solamente estoy diciendo eso. Y cuando digo bronce, significa que es de una materia específica. Y en el parágrafo 9 dice Tomás, hay dos tipos de materia, la materia que tiene composición con la forma y la materia que no tiene composición con la forma. Habíamos visto antes que la sustancia es el compuesto ilemórfico de materia y forma. Por eso dice, hay dos tipos de materia. Cuando la materia tiene composición con la forma es la sustancia, pero cuando la materia no tiene composición con la forma es la materia primera. ¿Qué significa eso? Que la materia y la forma componen una sustancia, pero ellas mismas, materia y forma, son diferentes. Es decir, la materia no es una composición de materia y forma. Y la forma no es una composición de materia y forma, sino que materia y forma son los dos elementos primigenios, absolutamente primarios y radicalmente fundamentales de la sustancia. Por eso, la materia que no tiene composición con la forma es materia primera. La materia y la forma componen a la sustancia. Y por eso, en el punto, en el ítem anterior dice, la materia que tiene composición con la forma es la sustancia. Ahora, la materia primera de suyo es algo diferente a la forma sustancial. Por eso, ya te dejo, Janina, dice finalmente, el bronce no hay que entenderlo como materia primera. Al bronce hay que entenderlo como materia en el sentido en que es una sustancia que puede adquirir un nuevo accidente. La figura de Anubis. Dale, Janina. ¿Sustancia sería la madera y materia primera la mesa? Bueno, buena pregunta. La respuesta es no. O sea, si la sustancia es la madera,
La materia primera es la capacidad que tiene la madera de dejar de ser madera para transformarse en otra cosa. Te agradezco la pregunta porque en el lenguaje coloquial hablamos de materia primera como la madera respecto de una mesa o el cuero respecto de los zapatos o, no sé, ¿no? La materia primera o la materia prima, decimos, ¿no? De los zapatos es el cuero, por ejemplo, ¿no? Pero claro, acá materia primera, ahí en ese sentido estaríamos refiriéndonos a algo que es físico, es decir, el cuero es algo físico y sería la materia prima para la construcción de un zapato. De alguna manera eso hay que retrotraerlo un paso previo, es decir, el cuero es una sustancia que está compuesta de materia primera y forma sustancial, pero materia primera ahí no es algo físico, sino que es esa capacidad intrínseca que tiene el cuero de corromperse, de dejar de ser lo que es. Eso es lo que quiere captar la noción de materia primera. Claro, es por utilizar como nombre, decía antes Facundo, ¿no? Un sustantivo da la sensación de que es algo físico, pero en realidad no es algo físico que se pueda ver, tocar, sino que es esto, ¿no? La capacidad de que algo se pueda corromper. ¿Se entiende, Janina, eso? Materia primera sería potencia, digamos. Claro, muy bien, en una sustancia, cuero, madera, la materia primera es el principio potencial y la forma sustancial es el principio actual. O sea que la forma actualiza a la materia primera, significa que la materia primera está en potencia de ser determinada por una forma sustancial y la forma sustancial la determina en acto, la hace ser cuero, madera, manzana, lo que sea. Gracias. No, por favor. Avanzo un poquito más y abro lugar a preguntas. Dice entonces en el parágrafo 10 Tomás, propiamente hablando, la generación y corrupción es del compuesto. Ahí se está refiriendo a una cuestión de palabras, es decir, cuando hablamos de generación y corrupción, nos referimos al caso de los cambios, de lo que yo llamé cambios sustanciales. Y fíjense que acá en este intento de gráfico, este gráfico es mío, digamos, como para intentar ver visualmente esto que estamos hablando, fíjense que tenemos primero una sustancia papel y después una sustancia ceniza. La sustancia papel es un compuesto de materia primera y forma sustancial. Y ahí fíjense que le pongo forma sustancial papel. A la materia primera le pongo solamente materia primera. Y una vez que el papel se quemó, tengo la forma sustancial ceniza y tengo materia primera. La materia primera del papel y de la ceniza es exactamente la misma, que eso es lo que va a decir Tomás en el último de los parágrafos. Fíjense, dice, la materia primera es numéricamente una. Es decir, como la materia primera es el sujeto que permanece en todo cambio, la materia primera del papel es la misma que se encuentra en la ceniza. ¿Qué significa que es la misma? Que representa exactamente la misma potencialidad que tenía antes el papel, pero ahora lo tiene la ceniza. ¿Potencialidad de qué? De dejar de ser ceniza para transformarse en otra cosa. La materia, insisto, no es algo físico que tenga una identidad como lo tiene una sustancia, sino que es esto, ¿no? Es esa posibilidad que tiene toda entidad natural de corromperse. Esa posibilidad la tiene exactamente el papel, la ceniza, la madera, el ser humano, el cadáver, el agua, la manzana, la célula, etc. Bueno, punto. Me parece demasiada información, pero abro lugar ahí a preguntas, comentarios. Si quieren volver a alguna filmina anterior, me dicen. Yo en cuanto a temas, freno acá y los escucho a ustedes lo que tengan para decir.
se entendió todo o no se entendió nada. Creo que estamos todos copiando lo que dice la Filmina, o yo por lo menos, pero Igual las para mí filminas se están entendió todas bárbaro. subidas igual. Para mí se entendió genial, estuvo buenísima la clase, Bien. re clara. No, igual comprendo que es demasiado contenido, pero bueno. Mi consejo es el siguiente. En esta semana y la siguiente, hagan la lectura de estos 2 primeros capítulos de los principios de la naturaleza. Me parece que esto es un intento de introducción a ese texto. Pregunta, Sí. porque en eso capaz que me lo perdí o soy medio distraído. ¿Está subido los principios de la naturaleza? ¿Está en el módulo? Sí, van a ver que en la unidad 3 está el módulo y Sí. además está el texto de los principios de la naturaleza. Este capítulo 1 y 2 son 3 hojas, nada más. El capítulo 1 es una sola y el capítulo 2 son 2 hojas, que son densas en contenido, pero bueno, al menos como para que sepan que son 2 capítulos, pero que son en cuanto a texto muy cortito, así que me parece, para que ustedes puedan volver al texto y con toda esta introducción ir comprendiéndolo, ¿sí? Buenísimo. La idea de esta unidad 3, entonces, es focalizarnos con un poquito más de detalle en lo que son las sustancias, ya no en los accidentes, como vimos en la unidad 2, sino más bien en la composición de las sustancias, ¿no? Esta composición, sobre todo, de materia primera y forma sustancial. ¿No? Y quedaron en silencio. Bueno, si les parece, si no hay ninguna pregunta, duda, consulta, dejamos acá. Cualquier cosa escriben al foro, cuando estén leyendo esto y hay algo que no se entienda, escriben ahí en el foro de discusiones, pueden empezar con alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer, no hay ningún problema. Y en todo caso, en la próxima clase sincrónica retomamos toda esta discusión para ver, bueno, si se va comprendiendo de a poco o si, bueno, quedan todavía dudas. ¿Les parece? Gracias, profe. Buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Bueno, tengan buena semana.